Bienvenidos al quinto programa de Canamundo. Macaco, al final me vas a coger cariño. Parece que la justicia española acaba de tirar abajo la propuesta del pueblo rasquera, al querer cultivar cannabis para paliar la crisis económica y saldar la deuda. ¿En serio? Macaco, ¿qué tenemos para ellos? La crisis viejo, molinos de viento y shakalaka. En España es totalmente ilegal fumar y portar cannabis en la vía pública. Pero hay ciertas dudas a la hora de cultivar. Hasta 200 gramos viejo, pero no la puedes consumir, Isaac. Porque puedes cultivar en tu propia casa cantidades pequeñas, pero siempre tienes la de perder. Porque si te pillan la hierbita, ¿cómo justificas que no es para venderla? Siempre nos quedará Ibiza, viejo. Bueno, y ahora llega el momento de dar paso a la preciosa Michelle. ¿Cómo estás? Hola Michelle, guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo estupendo de tenerte aquí conmigo. Gracias. ¿Qué nos traes hoy? Pues fíjate que hoy te voy a contar de una productora española. Ah, qué bien. Ella se llama Nuria García Montiel y acaba de terminar un documental acerca del cannabis. ¿Y qué crees? Pues estupendo, deseando verlo. Sí, te traigo el tráiler. ¡Oh! Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Que empiezas a sentir malestar en todo el cuerpo. Si tienes dolores en los riñones, no te puedes levantar, solo piensas en conseguir eso y consumirlo para que se te quiten esos dolores. Es como un enfermo de cáncer que le tienen que meter morfina, igualito. En la cárcel, cuando yo ingresé las primeras veces, que fue a finales de los 80, era aquí la prisión en Vigo, había droga casi igual o más que en la calle, ¿no? Sin ningún problema. El precio más elevado, pero bueno, también puedes buscarte la vida vendiéndola. Le interesa quitártela, ni más ni menos. Son ellos los reyes, son ellos los que tienen las farmacéuticas, son ellos los que quitan la pasta. Bueno, pues ahora tenemos a Nuria con nosotros. Genial. Buenas noches, Nuria. Hola, buenas noches, Nuria. Gracias a vosotros. Buenas noches, Michelle e Isaac. Cuéntanos un poco acerca de este documental. ¿De dónde surgió la idea de hablar sobre el cannabis y cuándo y a través de qué medio podremos verlo? El documental trata sobre el narcotráfico en Galicia y sobre la marihuana, en concreto porque la costa gallega, que corresponde al noroeste de la península ibérica en España, tiene una gran tradición de contrabando y de narcotráfico. Entonces, bueno, nosotros hicimos un recorrido sobre cómo se ha intensificado esta vigilancia aduanera y policial en toda la costa. Cuéntanos a qué han tenido acceso a través de las entrevistas durante todo el proceso del documental. En concreto en Galicia hay varios departamentos que en contra del narcotráfico. Uno sería la policía, otro es la vigilancia aduanera, que la vigilancia aduanera es la que hace toda la patrulla de costas y por el aire. Otra es la Guardia Civil y luego otra que es muy importante es la social, ¿no? O sea, toda la protesta social que hubo en Galicia, sobre todo hace 30 años y que la representaron unas madres que tenían sus hijos graves problemas con la drogadicción, bueno, porque hace 30 años en Galicia hubo una generación que se llama la generación perdida que tuvo un problema realmente grave con las drogas. Lo que pasa es que no en concreto con la marihuana. Ahora platícanos un poco de qué ha sido lo más difícil a lo que se han tenido que enfrentar durante el proyecto. Pues por ejemplo cuando nosotros tuvimos la oportunidad de recorrer lo que es la vigilancia aduanera con las lanchas, con las patrulleras, ¿no? Las patrulleras son unas lanchas que cogen una velocidad de hasta 50 nudos, que es muy rápido. Entonces nosotros íbamos, imaginaos, con equipos de cámara caros, con objetivos muy caros, con equipo de sonido. Entonces, ¿qué pasa? Ellos nos hicieron un simulacro de persecución y nosotros realmente, bueno, por nuestras vidas, no nos importaba el material de cámara que era carísimo y no queríamos perder absolutamente nada. ¿Cuáles han sido las conclusiones generales a las que ustedes llegan al finalizar con el documental acerca del consumo del cannabis? Cuando te das cuenta de que el volumen del narcotráfico es tan grande
que hay un consumo. O sea, tienes por un lado alguien que está en contra porque ese consumo de esa sustancia hace daño, pero normalmente el que lo consume es mayor de edad. Con lo cual, alguien que es mayor de edad, ¿hasta qué punto puede decidir hacerse o no daño? No quiere decir que esté a favor, ¿no? Pero, por ejemplo, no en el caso de la cocaína, pero sí en el caso de la marihuana. La marihuana es una droga, entre comillas, menor, porque el alcohol es una droga legal, es mucho más daño. Y ahora cuéntanos, en tu documental se habla del cannabis desde un punto de vista medicinal, porque yo tengo entendido que ahorita en España ellos están a la cabeza en la investigación del cannabis. Sí, es verdad. La parte medicinal no la hemos tratado, pero hemos entrevistado a varios drogadictos que tuvieron problemas no con la marihuana, pero sí con otras drogas como puede ser el alcohol, la cocaína o la heroína. Entonces, sí, uno de nuestros entrevistados hacía mención a que había muchos... ellos todos pasaron por centros de desintoxicación. Pues bueno, Nuria, muchísimas gracias por toda tu información y por compartir esto con nosotros y esperamos ver tu proyecto muy, muy pronto. Claro que sí. Muchas gracias, Nuria, de verdad. Pues un saludo y muchísimas gracias a Canal Mundo. Y bueno, gracias a ti, mi ser. Por supuesto que es un placer tenerte siempre conmigo. Muchas gracias, Isaac. De nada. Nos vemos Hasta pronto. la próxima. ¡Mua! Chao. Bye. Miren la foto que nos ha mandado uno de nuestros seguidores. La guerra es bon. Pero miren lo que nosotros hemos encontrado. Sin comentarios. Un placer como siempre. Buenas noches.